Vamos a resolver el ejemplo 5.9. En él nos piden determinar el equivalente de Thevenin del circuito de la figura 5.31. Como primer paso voy a determinar el voltaje de Thevenin cuando la corriente es 0. Es decir, volviéndolo a dibujar, quiero saber el voltaje aquí. Cuando esta corriente es 0. Bx del circuito original es el voltaje de Thevenin en este circuito. Por lo tanto, este valor es voltaje de Thevenin entre 4000. Si la corriente es 0, significa que aquí el voltaje, la caída en la resistencia es 0. Y por lo tanto el voltaje de Thevenin también lo podemos medir aquí. Noten además que solo hay una corriente. Esta corriente I va en el sentido contrario de la fuente de corriente. Entonces I debe ser igual al negativo del valor de la fuente de corriente. Ya estamos listos para hacer ese primer lazo. Voy a comenzar aquí y hacia arriba. De menos a más son 4 volts. Voy a medir así. De más a menos 2000 por la corriente I. Y de más a menos voltaje de Thevenin. Y he llegado al mismo punto. Tengo 4 menos 2000 de menos voltaje de Thevenin entre 4000 menos voltaje de Thevenin es igual a 0. Es decir, sustituye el valor de I. Ahora factorizo. Tengo 2000 entre 4000. Eso es un medio. Entonces tengo 4 más un medio del voltaje de Thevenin menos voltaje de Thevenin es igual a 0. ¿Ok? De aquí podemos factorizar estos dos. Tengo un medio menos 1. Sería menos un medio. Menos un medio del voltaje de Thevenin más 4 es igual a 0. De aquí podemos despejar. Voltaje de Thevenin es entonces 4 por 2. Es decir, 8 volts. Muy bien. Tengo el voltaje de Thevenin. Pero tengo un problema al tratar de encontrar la resistencia de Thevenin. Porque si bien puedo matar la fuente de 4 volts, la fuente de corriente sigue estando allí. Aquí está la fuente de voltaje muerta, pero esta no la puedo matar porque es una fuente dependiente.
Entonces esa resistencia de Thevenin no la puedo hallar como la encontré en otros ejemplos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues debo de proceder a hacer entonces el cálculo de la corriente de Norton. Voy a dibujar de nuevo el circuito. $4 volts. Fuente de corriente. 2 kilo ohms. 3 kilo ohms. Y ahora nosotros cambiamos por un cortocircuito. Y queremos calcular la corriente que circula por aquí y que le llamamos corriente de Norton. En este momento más menos Bx es 0 porque sustituimos las dos terminales, o entre las dos terminales pusimos un alambre. Por lo tanto Bx entre 4000 es 0. Quiere decir que ahí no hay corriente. Entonces la corriente de Norton la podemos sacar muy fácilmente. Tenemos solo una corriente, que es la de Norton, y la fuente de voltaje. Entonces, utilizando la ley de Ohm, la corriente de Norton es entonces el valor de la fuente de voltaje, que es 4, entre la resistencia, que es 2000 más 3000, o sea 4 entre 5000. Lo podemos poner así para que sea muy fácil hacer la operación. Son 4/5 por 10 a la menos 3. 4/5 es 0.8. La corriente de Norton es 0.8 miliamperes. Ok, tengo la corriente, tengo el voltaje, y ahora sí puedo calcular la resistencia de Thevenin. Digo, la resistencia de Thevenin. Sería 8 volts entre 0.8 por 10 a la menos 3. Esto es 8 entre 0.8 es 10. La resistencia de Thevenin es igual a 10. Y 10 a la menos 3 sale arriba como a la 3. Entonces pongo 10 kilo ohms. Y tengo entonces al mismo tiempo los dos equivalentes. Es decir, como una fuente de voltaje de 8 volts y una resistencia de 10 kilo ohms. El de Thevenin. Ese es el que nos pidieron. Pero al mismo tiempo podemos hacer el de Norton, porque ocupamos la corriente de Norton para sacar la resistencia. Entonces sería una fuente de corriente de 0.8 miliamperes y una resistencia en paralelo del mismo valor, 10 kilo ohms. Y ahí está. Coincidimos con el libro. Voltaje 8 y corriente 0.8. Resistencia 10 kilos.